¿Qué tipo de vivencias emocionales son las que se encuentran detrás de problemas en tiroides? ¿De qué forma este concepto del reloj biológico que representa la glándula tiroides puede explicarnos los conflictos de tiempo que se viven siempre que esté involucrada la glándula tiroides, las hormonas tiroideas, y aún más para quienes ya han descubierto a través de diccionarios bioemocionales que el conflicto es el tiempo? ¿Cuál es la verdadera razón que subyace más allá del conflicto de tiempo? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario, del lugar en el que te encuentres y sobre todo del punto en tu vida en que se encuentren las cosas cuando conectas con nosotros en esta producción que hoy lanzamos con dedicatoria particular especial de corazón a las personas que enfrentan algún tipo de conflicto en tiroides. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional, y el día de hoy estoy acompañada por nuestro invitado súper especial, Sergio Cuéllar, a quien le doy la bienvenida y quien está listo para ayudarnos a dilucidar lo que puede haber atrás de problemas de tiroides y tiempo. Sergio Cuéllar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues un tema muy interesante porque la tiroides eso es un órgano que se encuentra en nuestro cuerpo y es muy importante porque regula una hormona, ¿sí? Que nos hace presa del estado de ánimo, que nos hace engordar, nos hace adelgazar, ¿sí? Nos deprime, nos enoja, etcétera. Hay mucha gente que ha pasado por problemas de tiroides y cuando es retirada, bueno, sufren mucho hasta encontrar la gradación exacta de esta hormona, ¿no? Eso es lo difícil de prescindir de este órgano tan importante y pasan por un viacrucis de estados de ánimo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este tema, está latente, está presente, porque además no se detecta regularmente con mucha sintomatología. Si no tan Entonces, fácil, ¿no? No es para nada exacto. sencillo. Entonces creo que es un tema que vamos a abordar el día de hoy y lo que hay detrás es lo más interesante. Fíjate que, a ver, tanto como a ti me emociona, por supuesto, y venir a compartir, ¿sabes? Pero sobre todo, hombre, nosotros lo presentamos con mucho entusiasmo, porque nos parece que en los ejemplos que entregamos siempre puede haber información vital para alguien que se encuentre detrás de la pantalla y que algún día le dé clic al podcast. Pero ¿sabes? Importante lo que dice Sergio, me parece que en el arranque es fundamental honrar la situación de desesperación en la que se pueden encontrar algunas personas o que bien no saben lo que está pasando o que bien me dicen, como esta persona con la que trabajé hace unas 2 semanas, que me decía, llegó un punto en el que no sabía qué es lo que estaba ocurriendo con mi cuerpo. Y estaba desesperada porque no tenía ni siquiera fuerzas para pararse, una fatiga incalculable cuando ella tenía cerca de 31 años. Así que sabemos que puede haber angustia, ni qué decir acerca de los temas de peso, porque como dices, esto puede llevar de pronto unos aumentos de peso prontos, en algunos casos un poco más lentos, paulatinos, o luego de hecho inicia muchas veces como reducciones de peso y luego unos niveles de peso que no se puede saber cómo disminuir hasta que se entiende que la hormona tiroides está involucrada en su déficit o en su exceso. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de esto. Claramente, Sergio, a mí me impacta como en la agenda, digamos, que nos excede, me parece decirlo así hoy. Hay algo más allá de nosotros que nos indica el podcast por el que debemos apostar. ¿Cuál sería la probabilidad que en menos de 2 semanas tengas el caso de hipotiroidismo, el caso de la enfermedad de Hashimoto, que es una particularidad de hipotiroidismo, ¿no? Pero cuando se vive ya como una cuestión autoinmune compleja, y en el mismo periodo de tiempo un caso de cáncer en tiroides? ¿Sabes?
No, o sea, en definitiva es momento de hablar de esto y me encuentro lista. Sergio y yo hemos acordado una secuencia. Como saben, quienes de continuo sintonizan con nosotros, con Arqueología Emocional, siempre introduce una historia, una biografía, un testimonial, algo que nos ayude como a calentar motores. Luego, nuestra novedad en los últimos podcasts es que yo presento algunos recursos didácticos que me parece que una imagen pues puede valer mucho más que 1000 palabras. Abordaremos hoy los conflictos genéricos que hay detrás de estos problemas y nos vamos al plato fuerte porque el caso de hoy, como pocas veces, nos entrega una trama donde parece que hay una emoción, pero otro problema, pero otro conflicto. ¿Cómo hacemos en este trabajo de arqueología emocional para dilucidar el momento en el que se dice cayó la piedra? El momento o el punto cero donde algo programa esta reacción que parece que opera en mi contra, en contra de mi cuerpo, pero que tiene todo un sentido metafórico de acuerdo al problema que he experimentado y que es posible que esté viviendo de manera recurrente. Sergio, estoy lista. Estoy lista acá con mi pluma, sabes, y mi libreta para tomar nota de lo que nos vas a contar. Siempre lo que trae Sergio tiene para mí un toque de inesperado y siempre de conectado profundamente con el tema que vamos a tocar. Pues bien, el día de hoy traemos una historia que seguramente muchos de ustedes vieron, aunque sea de refilón. ¿Por qué? Porque causó furor en la pantalla grande, ¿no? Y es una serie, una película de dibujos animados basado en una persona bueno, más bien en un personaje que si lo lleváramos a la realidad sería un adolescente con mucho potencial, sin embargo muy engreído y envanecido por el triunfo, ¿no? Y nos referimos al Rayo McQueen en Rayo la McQueen. película, en la película de Cars, ¿no? Este coche, este particular coche rojo se envanece y bueno, es acompañado por su amigo el tráiler, en donde lo transportan. Entonces, al ganar unas eliminatorias, sí, con muchísimo potencial, se hace candidato a competir en la famosísima Copa Pistón por el premio, el gran premio, ¿no? Y esto iba a ser en California. Él, estando en el norte de los Estados Unidos, bueno, se sube al tráiler donde es transportado hacia California, pero en un descuido y en un accidente, desciende sin saberlo del tráiler y se pierde en las montañas. Y sin querer va a dar a Radiador Springs, que es un pueblo fantasma abandonado, ¿no? Por ahí en las cordilleras de los Estados Unidos. Ahí, bueno, llega, no conoce a nadie, trata de orientarse. Sin embargo, pues es de noche, ¿no? Entonces, Mm. ¿qué es lo que ocurre? Que de repente comete una infracción y es llevado a la comisaría. Y entonces, como pues ahí nadie lo conoce ni sabe lo famoso que es, pues lo tratan como cualquier extraño, ¿no? Y él en su prisa, en esta necesidad de regresar a la ruta porque tiene que llegar a California para poder competir, pues hace una serie de desastres en el pueblo y es sentenciado a cumplir una multa, ¿no? Y esta multa no es otra cosa más que pavimentar la calle principal que Uf. destruyó, ¿no? Entonces, son una serie de personajes que lo rodean que hacen muy amena la película. Sin embargo, lo principal de esto está en su aprendizaje, ¿no? Con esta prisa, esta gran necesidad de llegar a la meta, de llegar a competir en la Copa Pistón. Bueno, sufre una serie de aventuras con sus compañeros, conoce a Sally, que se convierte en las sagas en su compañera de Mm. vida, conoce a una leyenda de los premios de carreras de los años 50 Sí. y aprende muchísimas cosas, ¿no? Aprende que lo importante está en la vida, ¿no? No en esta prisa, en esta necesidad de triunfar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tras estos aprendizajes, bueno, es liberado. Sin embargo, pues no rompe este nexo con los personajes que conoció en el pasado. Y de ahí se desprenden otras sagas de la película de Cars, pero creo que el mensaje es muy, muy importante, ¿no?
Oye, sinceramente, creo que no podría haber mejor forma de introducir el tema, ¿sabes? Yo no vi esta película, pero con la síntesis que nos has hecho, ya me dan ganas de verla y me parece que en definitiva ilustra exacto. Recuérdame conforme vayamos explicando el ejemplo que tenemos para compartir hoy esta historia, porque hay paralelismos muy importantes. Ahora bien, Lo yo, interesante del kit del asunto. ¿sí? ¿Cuáles son tus ejemplos y tus personificaciones que nos traes el día de hoy? Oye, en efecto, primer elemento que traigo, porque sabes que una imagen vale más que 1000 palabras, como decíamos, es un auto. No tengo dentro de mis accesorios de casa un auto de carreras así miniatura, pero supongamos que lo es. Y que está o va a estar en esta trama continua de arrancones y frenones. Sin embargo, Sergio Auditorio, no traigo solamente este elemento, sino este otro. Sergio, ¿qué te transmite inmediatamente mi elemento? ¿Qué es Pues la esto para ti? zanahoria, lo que se hace atractivo para avanzar, ¿no? Se usa mucho se usaba con los animales de carga a la hora Ajá, del arado para que pudieran avanzar, ¿no? ok, la zanahoria. Hablemos hoy de la meta y de aquel que desea llegar a la meta. Vamos a imaginar que en el arranque de la carrera o del punto en el que se establece el objetivo, yo quiero llegar a este objetivo y me encuentro aquí. Lo que va a ocurrir continuamente en los problemas de hipertiroidismo e hipotiroidismo, que uno y otro son parte de una misma cosa, ya explicaremos hoy por qué, es que primero arranca la carrera desesperada para llegar al objetivo. ¿Y qué crees? Que cuando estoy a punto de llegar, por cierto, ha habido apuros, me he sentido que no llegaba, he vivido la sensación de que se me va esta zanahoria, esta meta. Eh, una vez que estoy tan cerca, adivina qué pasa. Se Siempre no. retiran. Te la alejan, te la van a alejar más. Es decir, tú creías que estabas aquí, llegabas aquí. Sí, ya llegué, sí, pero siempre no. Es decir, hay una sensación de que la meta me la van a alejar continuamente. No importa lo que Fíjate que haga. ahora que lo mencionas, Maru, es muy parecido al símil de cuando estás en tu carrera profesional y estás haciendo méritos en tu plan de carrera y tu jefe te dice un poquito más y podemos empezar a analizar la posibilidad de ascenderte, ¿no? Y te esfuerzas y entonces cumples el periodo de objetivos y lo haces muy bien y tu jefe te dice todavía no, es un poquito más, ¿no? Entonces existe esta Exacto. aprensión por llegar más rápido, ¿no? Esa aprensión que desde luego, hombre, todos queremos llegar más lejos, todos queremos llegar a la meta, pero hay algunos que lo vivimos con la sensación de impotencia y con una prisa simultánea, con una necesidad de urgencia, que no necesariamente le concede el carácter de urgente a todo lo que en verdad se amerita. ¿Me explico? En este sentido, desde luego va a haber un evento, va a haber un momento, como sabemos, en el que viva una gran sorpresa, que la viva como una sorpresa desagradable, es una amenaza, que suba el estrés hasta la cocina y más allá, porque no encuentro una solución para lograr lo que deseo y que desde luego en el momento en el que esto me toma por sorpresa, yo me quedo sin poder siquiera verbalizar lo que estoy sintiendo, que de hecho ni siquiera es que he acabado de descubrir lo que está pasando en mi interior, pero lo vivo con una sensación de tremenda soledad. Entonces, esas 4 características genéricas que siempre estudiamos y que condicionan la programación de un padecimiento tienen que estar presentes, pero en el caso particular de los problemas de tiroides, va a dar la sensación, sabes, de que me sobrepasa. No sé, pero siempre estoy en esta carrera contra el tiempo y llega un momento, sabes, en que después de acelerar y siempre no llego, volver a acelerar y siempre no llego, volver a acelerar y después no llego, llega un momento en el que digo, basta, suelto la zanahoria y desacelero y paro completamente.
el auto de carreras, en el sentido de no importa lo que haga, parece que nunca llego a tiempo. Esta me parece, sabes, que podría ser una explicación simple y sencilla para eso que vamos a estudiar con más profundidad hoy. No sin antes, Sergio, hacer, digamos, algunas puntualizaciones genéricas que, sin embargo, pueden ser de una gran utilidad el día de hoy. Sin duda, el problema de la glándula tiroides, si nosotros quisiéramos ubicar, ¿sabes?, en un esquema anatómico, ¿dónde está la tiroides? La refieren debajo de la nuez de Adán. A los hombres se les marca, ¿no, Sergio? Normalmente así como una nuez, pues, en el cuello, pues aquí a la altura de la garganta, un poco más, como en la parte baja. Y ahí se encuentra esta glándula neuroendocrina que tiene como la forma de una mariposa. Les llaman lóbulos a cada una de sus dos partes. Y sabes, interesante lo primero, porque el conflicto, hay quienes así lo definen, que este es un conflicto de atrapar el bocado. No puedo, por más que quiero, no lo logro. Y me parece a mí que atrapar el bocado luego no parece tan sencillo de entenderse. Pero mira que con la ayuda de mi zanahoria voy hoy a ejemplificar lo que quiero decir, porque si yo fuera este auto y me urge llegar aquí, yo me lo quiero comer el bocado. No es cierto que necesariamente siempre se trate de algo que de lo que me quiero yo alimentar. Lo que quiero es agarrar, ¿sabes?, alcanzar la zanahoria, la meta, el objetivo, que es posible que nadie más que yo me haya puesto, pero que normalmente si yo traigo un frenesí con estas metas, es posible que alguien en mi infancia me haya condicionado. Por ejemplo, a arreglar mis cajones, y si no los arreglo no salgo a jugar afuera. A ver, naturalmente no se necesita arreglar los cajones para salir afuera, pero este condicionamiento que se establece desde temprano nos puede ayudar a comenzar, digamos, a entender, a desenmarañar, ¿sabes?, la madeja, en el sentido de que puede haber restricciones innecesarias que tú crees que la vida te pone, pero que en el fondo tú te estás poniendo a ti mismo, en esta loca carrera contra el tiempo, en la que hay muchos, digamos, arrancones, acelerones y después frenones, ¿no? Arrancones, frenones. Me parece que esa podría ser la manera más sencilla de decirlo. Ahora bien, digo que el problema aparente está ubicado a nivel de la glándula tiroides, que no segrega las hormonas tiroideas en la cantidad adecuada en el caso del hipotiroidismo, o sea, más abajo del nivel, o que secreta en mayor cantidad, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, de acuerdo con la propuesta de descodificación biológica, y como lo veremos que en el caso de hoy se ejemplifica magistralmente, tiene, digamos, ¿cómo explicarlo? Todo en relación al juego del tiempo, donde primero arranca la urgencia y después el frenón. En ese orden va. El momento en el que yo vivo el conflicto de urgencia, estoy en hipertiroidismo. El momento en el que estoy en el desacelere, frenen, porque no importa lo que hagamos, de todas maneras no llegamos, estamos en hipotiroidismo. El hipertiroidismo acelera el metabolismo, el hipotiroidismo lo desacelera. Ahora bien, la glándula tiroidea que secreta estas hormonas, Sergio Auditorio, no se manda sola. No se manda sola, es decir, tenemos que elevar la vista y la perspectiva más allá de un problema que parecería localizado aquí en esta parte con la que, sabes, alcanzo a atrapar el bocado o la meta. Pero a su vez la tiroide tiene un jefe, es decir, aquí hay un jefe mayor. ¿Sabes quién es este jefe mayor? ¿No? El cerebro. Bueno, esa es la computadora central. La computadora central, a través de una estructura cerebral llamada hipotálamo,
mandará las instrucciones a la tiroides vía la pituitaria. ¿Qué quiero decir en esta escala jerárquica? Que Es si tu el... secretaria. No lo podría haber, creo que no lo podría haber dicho mejor, pero el asunto entonces no está aquí, sino aquí. ¿Qué puede haber en tu vida que te esté continuamente generando el pensamiento de no llego, de no tengo tiempo? De tal manera, entonces, que los conflictos genéricos que vamos a estar abordando con temas de tiroides, en general, Sergio, porque en el caso del cáncer de tiroides va a haber una mega exacerbación, ¿sabes? Hablamos de cáncer como un punto que tuvo un arranque clarísimo en el que el nivel del estrés fue brutal. O sea, es un shock tremendo, pero la connotación sigue siendo alrededor del mismo tema y es este tema doble, digamos, este binomio de atrapar el pedazo o la meta y el conflicto del tiempo porque acelero, ya que estoy aquí, ya que logro lo que me habían dicho que necesitaba para salir a jugar afuera, ¿qué crees? Falta otro cajón o sabes qué, no, pero no comiste bien. Entonces me van moviendo de tal manera que hay un tema de atrapar, así le dicen, bocado, de lograr la meta y un tema de tiempo siempre involucrados. O no llegó a la meta, o sabes, esto también es interesante, lo vamos a ver hoy, o no puedo como deshacerme de algo que suena demasiado peligroso en poco tiempo. Es decir, el conflicto del tiempo va a empezar a adquirir mayor, digamos, detalle cuando el tema es que hay ciertas urgencias como las de la historia que nos cuentas. Si ya en la carrera, ¿cómo se llamaba el rayo? El carro, el rayo... Rayo McQueen. El Rayo McQueen ya tenía ganas de llegar a prisa, imaginemos que este es el Rayo McQueen, y ya desde antes de que salga y que arranque la carrera empieza a mover, ¿sabes? Las llantas, como hace, ¿no? En esta sensación de arrancones, pongo el pie en el freno, pero por otro lado quiero acelerar y estoy listo desde antes de que arranque esto, porque si no, no me da tiempo, no llego, no soy el primero, no consigo lo que quiero. Por otro lado, en el Rayo McQueen está clarísimo que de pronto algo le desvía del objetivo. Y va a pasar en la carrera que de pronto algo te desvíe del objetivo y puede pasar que entonces quieras vivir otra vez con una ansiedad y magnificando la sensación de urgencia. Esto porque ya estaba más cerca de la meta, es decir, la desesperación por llegar se exacerba. Cuando veo que hay una desviación, incluso estoy segura que en la película cuando le piden pavimentar bajo esta restricción, ¿no? Que parecería inútil, pues, pero bueno, que la tiene que atravesar, él va a buscar a toda prisa poder salir del problema que tiene enfrente. Entonces, en la urgencia y en el tiempo, el asunto no solo es no llegar, sino que puede haber, y usualmente está todo junto, peligros que yo quisiera atravesar demasiado rápido. Decía que en el caso del cáncer de tiroides, pues es una mega exacerbación. ¿Por qué? Porque el sentido de urgencia premia. El sentido de urgencia es inminente, se trata de asuntos que se ven como vitales y parece que está sobrepasado todo el tiempo, que nadie se acelera y tú no puedes hacer más que estar de los brazos cruzados. Ese tiende a ser el conflicto en el caso de cáncer de tiroides. Si nos da tiempo contaré un poquito del ejemplo de la semana. En todo caso, ¿sabes? Creo que hay una canción que nos puede recordar muy bien esta sensación. ¿Tú te acuerdas de Paulina Rubio que cantaba esta canción de acelerar, ¿no? Acelerar. Sí, claro. Y hasta la canción es acelerada. Pues debo acelerar el proceso para llegar a mi meta, pero en cuanto viene algún tipo de peligro, me voy a sentir sobrepasado por los acontecimientos que se vengan en el sentido de tiempo. O sea, sobrepasado, se me ve el tiempo y aquí hay una urgencia. No sobrepasado porque no sea algo que no pueda lograr, sino normalmente sobrepasado porque sí se consigue, pero esto toma tiempo y aquí hay otra vez un problema en vínculo con el reloj. Y bueno, puede ser también que no sea solo un problema, sino varios conflictos los que hay que atender con urgencia. Y eventualmente, ¿sabes? Cuando yo voy por la meta y me la mueven, cuando voy por la meta y me la mueven, cuando voy por la meta y me la vuelven a mover,
pues parece que no la voy a alcanzar nunca. De tal manera que entonces luego puede venir el tema de la resignación. Entonces en el hipotiroidismo, ¿no? Hay una sensación ya de impotencia porque creo que no lo voy a lograr, y una suerte de resignación incómoda, de sentirme desbordado y no poder hacer nada para resolver esto. Hay una enfermedad muy particular que le llaman la enfermedad de Hashimoto, por una reacción autoinmune, que es un caso muy particular, ¿no? En el que yo deseo, como en hipotiroidismo, desacelerar, pero fíjate que aquí la particularidad es porque yo mismo creo, así veo, así pienso, así considero, empecé algo o ejecuté algo muy rápido. Es decir, en el caso del hipotiroidismo, parece que es el exterior el que me lo está haciendo, ¿no? Digo, parece, ya explicaremos al final por qué, pero en el caso de la enfermedad de Hashimoto, creo que yo soy el que empecé demasiado rápido y debo frenarme a mí mismo, debo pararme a mí mismo. Por eso el asunto autoinmune. No sé si en la pregunta del rayo, ¿cómo se dice rayo? No se Rayo me McQueen. pega. El rayo McQueen, él mismo en algún momento se dé cuenta que se aceleró, por ejemplo, cuando se extravió. No sé, ¿le llega a pasar algo así? Sí, claro, o sea, cuando lo ponen a pavimentar, le echa todos los kilos al motor para arrastrar a la pavimentadora y entonces se hace, sí pavimenta la calle, pero queda toda, ondeada, ¿no? O sea, está mal Claro. hecho. Y bueno, digo, me río por la historia, pero sabes que también pretendemos a través de estos ejemplos que ponemos, pues permitirle a las personas tomar distancia de sus casos, tomar un espacio, ¿no? Para ver las cosas con otra perspectiva. Y claro que sí, muchas veces podemos reír porque, sabes, me parece que si lo hacemos conseguimos empezar a cambiar nuestra apreciación. Y por otro lado, quiero confesar, Sergio, que la visita de esta persona sobre la que ya vamos a abordar toda la segunda parte del podcast, a mí me dejó fuertes conclusiones, ¿sabes? No sé si a ti te pase, pero muchas veces algunos todo el tiempo estamos batallando, luchando contra el tiempo, porque siento que no me da tiempo, porque apenas llego. ¿Te pasa a ti? ¿Te ha pasado? ¿Has Sí, tenido claro, temporadas? creo que todos vivimos en esa prisa, en ese rush, de que las cosas, salgan rápido, bien y bonito, ¿no? Y esto nos Sí. infunde, pues, una angustia tremenda, ¿no? Así es, una angustia, y justo entonces explicamos con la angustia las características del hipertiroidismo. Entonces, pues cuando yo estoy angustiado y acelerado, puede ser que haya hasta taquicardia, nerviosismo, temblores, que me dé más hambre, que me dé más hambre, y en cierta medida, desde luego, en el hipertiroidismo, porque hay que acelerar las cosas, este es el, digamos, el mandamiento que recibe entonces el cerebro, el programador, y que por lo tanto manda las instrucciones a través de toda la cadena de subordinados, ¿no? Por así decirlo. En esta aceleración, eh, pues puede haber pérdida de peso, porque el metabolismo va a 1000 por hora, ¿no? Así que entonces eso es lo que pasa. Hiper, la primera parte entonces, ¿no, Sergio? Acelerar. Como si fuera yo un bombero, como si tuviera que salir corriendo a apagar un incendio o si fuese una ambulancia médica. Así vivo la vida con esa sensación. O esta, un carro de carreras. Y pasa siempre, pasa en todos los aspectos, normalmente en todos los contextos de la vida, aunque cuando el programa digamos, se detona, y cuando se establece, pues tiene que haber algo muy fuerte, tiene que haber algo muy fuerte que haya ocurrido. Y como decíamos, la otra cosa que hay que tener siempre en cuenta, que además va a venir combinada, no solo el asunto es la urgencia por llegar a la meta, sino que como el rayo McQueen, ahora sí creo que lo dije bien, Sí, sí, ¿no? Eh, Va a haber desviaciones y vivo con más sensación de urgencia. Eso, que desde antes de que empezara la carrera, yo ya me había planteado de alguna manera como algo, digamos, vital, urgente, en respecto a lo cual posiblemente me esté faltando un poquito de una dosis, ¿sabes?, de paciencia,
y por otro lado quizás un poco de una dosis de confianza en que lo que yo deseo se va a dar. No es cierto que tengo las manos atadas y no es cierto siempre que las urgencias son cuestiones aplicables a todas las circunstancias de la vida, ¿sabes? Porque es posible que a veces estemos convirtiendo en una urgencia algo que no lo es, aunque definitivo nuestro caso del día de hoy, la forma en la que esto arranca, no hay otra manera, ¿sabes? No hay otra forma en que se concibiera sino como algo urgente y ya me entenderán todos por qué. Sergio, quisiera agradecer profundamente a la persona que me permite compartir su caso y estamos todos seguros que habrá quienes se beneficien de este ejemplo. Razón por la cual entonces nos vamos a la pausa del podcast, una pequeña pausa para que vayan por agua. ¿Tú tienes ahí a la mano, Sergio, algo? Yo ¿Café? tengo mi cafecito. Bueno, pues que vayan por algo de beber si quieren hacer una pequeña pausa porque el caso se viene como pocos, digo, está impactante, es impresionante, totalmente, digamos, de reconocer, digno de un reconocimiento, quien logra salir avante de todos estos conflictos que se han trazado en su vida para entender el plan del alma, o sea, cuál es el objetivo cuando esto todo se vive así. Vamos a la pausa para que ya me entiendan de qué estoy hablando, a qué me refiero y sabes, tengo mis notas aquí porque el caso viene súper intenso, intenso y lleno de contenido para aprender y reflexionar, incluso los que no estamos en una situación relacionada con tiroides. Ya volvemos. Sergio, ¿estás listo? ¿Listo? ¿Estás listo? Bueno, pues así arranca, así arranca la historia. Hay ocasiones en que conviene hablar de la última vez, ¿sabes? Cuando hacemos un proceso de descodificación biológica, iniciamos con cuándo fue la última vez o cuando hubo una exacerbación o cuando te diste cuenta que estaba realmente intenso esto. Y hay veces en que nos conviene en realidad empezar en el principio, pues. La primera vez, ¿cómo te das cuenta? Y me parece que en este caso es así, que nos conviene por lo pronto a efectos de síntesis narrar cómo va el orden de las cosas de principio, digamos, a fin, al último momento, porque así vamos comprendiendo cómo esta trama se complica. Lo que me dice esta persona es una mujer en sus 50, ¿no? Representará el caso de una mujer en esa edad, ¿no? Con un hijo que está empezando a estudiar universidad. Y lo que me cuenta ella es como el momento en el que arranca el problema de tiroides, que ella se da cuenta que como en efecto después de un cierto tiempo alguien la ayuda y dice vayamos a un laboratorio y sabes, no sales de allí hasta que nos digan lo que tienes. Es fuerte en el sentido que ella me dice, Maru, sabes, había muchas cosas pasando al mismo tiempo, demasiadas emociones simultáneas y que hacen que a veces para una persona resulte complejo saber cuál de todas ellas fue la que tuvo que ver con esta trama y la forma en la que se escribió. Para poder situarnos a todos, nos vamos a la época en la que ella tiene cerca de 30, ¿no? Poquito antes, pues, imaginemos una chica a sus 29 o 30, está casada y desea tener hijos. Por algún motivo, en esta meta, en este anhelo que son los hijos, ¿no? Imaginemos que el asunto además no solo es como la sensación de me quiero comer una meta, una zanahoria, no, hay anhelos muy profundos de corazón y se viven emociones intensas, estarás de acuerdo, Sergio, ¿no? Seguro conoces gente que ha vivido estas etapas en las que siento que por más que lo intento, no lo consigo.
y ha buscado ya por más de un año el embarazo, 2 años, ¿no? Em, y esto no se consigue. Entonces ella empieza a buscar la ayuda de profesionales con mucha angustia porque es posible que a lo mejor algo esté allí que no le permita lograr la meta. ¿Me explico? Entonces ya hay una cierta, digamos, impaciencia y desesperación y alguien dirá, oye, Maru, pero apenas son 2 años. Oye, pero apenas está en sus 30. Pero es que así no es como vivimos las cosas. ¿Me explico? Es decir, quien vive, porque todos lo hemos atravesado, una sensación de no consigo esto, igual no lo consiga nunca, va viviendo la vida de otra manera. Y ella atraviesa además por un sinnúmero de intervenciones y procedimientos, pues que sí son en cierta medida agresivos. Por ejemplo, en el proceso descubren que tiene miomas. Y sabes que de hecho los miomas, tenemos un podcast específico para hablar de miomas, pero se pueden vincular con el conflicto de la impotencia que yo siento por tener hijos. El caso es que se detecta, ¿no? La ginecóloga que la atiende, detecta que hay un problema de miomas y pues le parece que una técnica para tratarlo es inducirle una menopausia cerca de sus 30 años. Entonces, fíjate cómo él es, sí, exacto, o sea, uno dice, no, pero ¿cómo una No, pues, menopausia con los bochornos que tiene además una mujer en sus 50 a los 30? La vida rápido, ¿no? La vida intensa. Esta trama que hoy les voy a contar es todo el tiempo una historia de acelerones y frenones, ¿no? Así, pero en una vida humana, donde esto es la vida de un hijo, esta es una madre, y de hecho una mujer antes que madre que anhela esto. Entonces, bueno, le induce la menopausia, se supone que el procedimiento es para que con la baja hormonal los miomas se puedan, digamos, eliminar. Lejos de que, digamos, con esto se haya solucionado su conflicto en el procedimiento, hay un paso adicional. Una vez que se induce, digamos, la menopausia, luego viene lo siguiente y es, luego vamos a poner o inducir otras hormonas que eleven inmediatamente la carga. ¿Te fijas cómo en el propio ejemplo ya empieza la trama de arrancones y frenones? Entonces, primero la menopausia a la de 30, luego el desacelere, digamos, no, más bien el desacelere es primero y luego es la inyección hormonal así gigante para que se pueda dar el embarazo. Este experimento no funciona y lejos de eliminar los miomas se hacen más grandes. Razón por la cual la tienen que intervenir. Digamos, entre otras diversas cosas, intervención que pues desde luego resulta dolorosa. O sea, llega un punto pasado todo esto donde ella dice, a ver, basta. A ver, basta. Si se trata de esto, lograr mi objetivo y mi meta, ¿qué crees? Nos paramos. ¿Te acuerdas? Me detengo, ya basta. Se va de vacaciones a Acapulco y allí sabes cuando se olvida de la necesidad, cuando se olvida quizás del miedo de no puedo, no lo consigo, se embaraza. Emoción total, ya voy, ahora sí, en camino a la meta. Hubo estos temas, había urgencia en sacarlos, ya regresé, ya pavimentó ella lo que tenía que pavimentar y viene en camino a la meta. La ginecóloga, por cierto, con la que ella, digamos, se atendía, le había explicado que no habían entrado a cavidad, es decir, que no habían hecho cortes en el útero. Pero cuando ella le dice que está embarazada, pues le dice que este va a ser un embarazo de alto riesgo. Se empieza a complicar le el aleja la camino. meta. Ay, viene un poquito más lejos y me hago para atrás y, ¿no? Eh, Ella platica con su mamá la ve sumamente nerviosa y le dice, ¿sabes qué? No, esto no es normal, o sea, a ver, ¿por qué no tomas la opinión con otro especialista? Por cierto, esta mujer antes de la intervención ya tenía en sus pensamientos la idea de que quizás estaba haciendo el conejillo de indias de esta ginecóloga. Ya tenía la idea y aún teniendo la idea, decidió dar un paso quirúrgico. Importante, tomemos nota, apúntalo allí, Sergio, porque esto es clave en toda esta trama. Bueno,
Le dice que el embarazo puede ser de alto riesgo. Van a visitar a otro ginecólogo. El ginecólogo la revisa y le dice, ¿sabes qué? No, tú estás perfecta. O sea, no es aquí, ¿sabes? No es atrás del árbol. O sea, tú estás perfecta y si no hubo de ninguna forma, pues entrada a cavidad, no hay ninguna razón por la cual debiéramos afirmar que este es un embarazo de alto riesgo. Posteriormente, ella vive un embarazo, ¿sabes? Fabuloso. Llegamos desde aquel momento hasta el mes 7 y medio. Ya estamos a nada, ¿estás de acuerdo? Mes 7 y medio. La ginecóloga la llama. La primera ginecóloga la llama. La llama y le dice, oye, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no vienes conmigo? Es un tema de lana, o sea, no hay tema allí. Pero tú debes tener claro que te encuentras bajo un embarazo de alto riesgo. Y dice, momento, pausa, no, ya me dijo un especialista que no, si no entra una cavidad. Y adivina qué le dice la ginecóloga. Que siempre sí entraron a cavidad. Si entramos a cavidad. Otra vez peligro, otra vez si entramos a cavidad. Después de un embarazo que se había desenvuelto de manera extraordinaria, esto ocurre, pongamos un jueves. El sábado, esta mujer está con un nivel de presión impresionantemente alto. Desde luego, ha llamado al ginecólogo porque después de esta noticia, es decir, el jueves llama pues al ginecólogo que está a cargo de su caso y de su parto y le dice, está pasando esto, que siempre sí entra una cavidad. El ginecólogo escucha esta noticia y dice, ¿sabes qué? Adivina, Sergio, si es así y ya tienes 7 meses y medio, estás en un embarazo de altísimo riesgo y ese bebé tiene que nacer cuando ahora mismo, prácticamente ahora mismo, o sea, de jueves a domingo, de jueves a sábado inicia la situación. La noticia es el jueves, arrancón total, ¿no? Arrancón total. Después de haberse desacelerado, viene el arrancón total, 7 meses y medio. Por cierto, para que continuemos con esta historia de arrancones y frenones. Llega al hospital que habían planeado, donde habían pagado, ¿sabes? Van pagando muchas ocasiones en hospitales privados, con pausa, con calma, el monto para llegar. Y ella ya está conectada, ¿sabes? Así se ve, pues, en una cama y conectada. Cuando llega alguien que ni conoce, la neonatóloga que se va a hacer cargo del nacimiento del pequeño de 7 meses y medio, y le dice, ¿sabes? Entiendo la urgencia, pero aquí no se va a poder. ¿Lo puedes creer? Entiendo la urgencia, pero este hospital no está acondicionado para los cuidados que requiere un pequeño de 7 meses y medio. Con lo cual te tienes que ir a otro hospital. Otra vez te puedes imaginar que se dispara la señal de urgencia. O sea, ya que estaba aquí para que nazca, aquí que siempre no, que ahora me tengo que ir a este acelere total. Por supuesto, llegan al siguiente hospital. En principio las cosas se dan con una cierta velocidad. Nace el hijo, 7 meses y medio, desde luego, tendrá que ir a la incubadora. Ella se acuerda cuando el hijo, ¿no? Digamos, el objetivo que anhela con el corazón lo tiene, instantes que le puede poner la mejilla e inmediatamente se lo quitan para llevarlo a la incubadora. Todos dirían, pues Maru, eso es normal, ¿dónde está el problema? Es que aquí no se ha acabado la trama, de hecho aquí apenas estamos como a la mitad de la historia. Va a ver al bebé, la incubadora, todo cerrado, ¿sabes? Nadie puede entrar. El papá llega, lo alcanza a tocar un poquito, mete la mano, ¿sabes? Allí el reloj. Qué curioso que el reloj está y atraviesa la trama de una manera sospechosa. Bien, ella sale del hospital, imaginemos que es miércoles, o sea, no ha pasado ni una semana desde que empezó el acelerar. Ella pues tuvo preeclampsia, ¿no? Entonces requiere cuidados, la presión todavía la tiene fuera de control.
El chiquito no puede salir del hospital. Unos días después, porque la historia de arrancones y frenones aquí es intensa, le avisan tipo las 2 de la mañana que pues hay un problema con una infección. Una infección y te puedes imaginar un pequeño recién nacido cómo le entregan un antibiótico ante una infección. Es que ni siquiera pueden verdaderamente hacer estas cauterizaciones, ¿cómo le llaman al proceso, no? La canalización. Las canalizaciones, es eso, no es cauterización, es canalización. Es que ni siquiera lo pueden hacer. O sea, para ella la noticia es esta, imagínate el shock. Va un médico especialista en pequeños, o sea, neonatólogo cardiólogo, porque hay que hacer la entrada directo a corazón. De otra manera, la infección no se controla. O sea, ya vamos, la meta me la llevaron a la casa de al lado. Correcto. Le piden urgentemente, por obvias razones, consiga sangre. ¡La consigue! En esa urgencia, tú sabes luego lo que cuestan los donadores de sangre, ¿no? Pues la consigue. Y otra vez, no es el tema de la dificultad, porque normalmente de que se consigue, se consigue. El problema es la velocidad y el tiempo con el que se necesita lograr esto. Finalmente lo consigue, y ya que consigue la sangre, adivina qué, porque esto es impresionante, que siempre no, pero sabes que consíguete unos que traigan las plaquetas limpias. Yo no sé tú, pero ya a este punto uno dice, no juegues. Sí, O no, sea, bueno, le pasó todo. vamos, ni el mejor escritor habría puesto tantos obstáculos, ¿no? Al auto de la caricatura, de la serie de la que nos hablas, por lo menos solo lo desvían en un pueblo, pero la historia aquí se prolonga indefinidamente. 21 días después, el chico sale con bien. Ahora decíamos que es un joven universitario. Es decir, que aunque uno cree que no lo consigue, usualmente siempre lo consigue. O sea, si le entendemos bien a la historia, eso que creía que no se iba a lograr desde antes de que empezaran todas estas intervenciones con una ginecóloga, finalmente sí se consigue, llevando la vida al extremo, las condiciones y las situaciones críticas, ¿sabes? Me parece interesante también observar cómo en el proceso además la intentan culpar, porque le dicen que el problema de la infección posiblemente ella se lo transmitió al bebé porque tendría alguna infección de estas que, sabes, a veces las mujeres tienen urinarias, pero ciertamente ella no había pasado por ninguna. Ahora, aumentemos la culpa de que a lo mejor fue cuando el papá mete la mano y el reloj que le transmitió una infección. Pues la historia es interesante en las conclusiones que entrega, porque cuando sacan al bebé de 7 y medio a otra incubadora más especial, meten a otro allí. Y esto me parece impactante. El otro que viene y toma esta incubadora especial muere por ¿En el una mismo infección. hábitat que el otro bebé? Por una infección. Con lo cual se dan cuenta que el problema nunca fueron las vías urinarias de la madre, sino que estaba infectada La cámara. esa cama. Es decir, su hijo es un campeón. Su hijo ha logrado salir avante, y por más que muchas veces ella ha creído que, que hace y no logra, logra, aún en las peores circunstancias. Impactante me parece esta historia. Si avanzáramos la trama a más aspectos de su vida, a lo largo de su vida siempre se han presentado este tipo de situaciones. Ella es una gran campeona, directora de ventas, consiguió muchos puestos muy altos, y sabes, eso es típico en ventas. Te doy el incentivo, ay, siempre, ¿qué crees? Te falta un poquito. No, ahora sí ya casi lo consigues, pero ahora para que llegues aquí te pongo a lo mejor hasta el objetivo que nunca le había puesto a otros. Historias en las que ella se da cuenta que no es cierto todo lo que le dicen. Historias en las que desde luego coincide el no llego a la meta con exacerbaciones o momentos donde otra vez se vuelve a descontrolar la tiroides.
En el proceso de descodificación, en ocasiones, ¿sabes? Hacemos esto a lo que llamamos estudio de ciclos biológicos. Si esto pasó, por ejemplo, a tus 30, la pregunta es, a esa edad entre 2, a la mitad, ¿qué pasó? Cerca de tus 15. Y sí hay una respuesta de algo clave, porque en su caso, desde luego está la impotencia de no llego a la meta, pero todo el proceso que vive con respecto a la meta y el anhelo de ser madre, además lo vive llena de miedo. Pues a los 15 está una escena que ella recuerda y además es siempre curioso, me dicen, ay, sí es cierto, pues ahora que lo dices, no los veía yo ligados estos dos temas, pero resulta que a los 15, estando en una tienda comprando materiales para arreglar su casa con su madre y con su padre, asaltan la tienda. Entran unos asaltantes, a ella la mandan a un cuarto afuera, digo, más lejano, con su mamá, y de pronto ella escucha un auto. Es el auto de papá. Y sale disparada pensando que se han llevado a su padre. Miedo total, miedo total. No se llevaron a su papá. No se llevaron a su padre. Es decir, nuevamente un ejemplo donde por más miedo que parezca que puede provocar una circunstancia que se ve fuera de mi control, siempre hay algo en su vida operando que hace que las cosas jueguen a favor, ¿no? Al padre nunca le pasa nada. Si dividimos esos 15 entre 2, ¿qué crees? Me dice, ay Dios. Pero si fue cuando yo venía en la calle y en eso paso cerca de mi casa y veo el carro de mi papá volteado. Shock total. Es decir, que estos eventos nos están llevando al origen, pues, ¿no? De miedos por cosas que definitivamente, oye, me vas a decir, Maru, no, o sea, aquí no hay forma de no exacerbarse, es decir, aquí, ¿cómo exagerar? Si el nivel del conflicto y del desafío a cualquiera le hubiera generado un estado de shock. Bien definitiva. Ahora, interesante en el caso, y con esto me gustaría ir ya preparándonos para concluir. Hay una fase de trabajo consciente, como sabes, y cuando hacemos psicología emocional, siempre me gusta poder darle a la persona la oportunidad de abordar los terrenos no conscientes, porque en mi experiencia siempre hay algo más que se expresa. Y cuando buscamos en el territorio de las memorias no conscientes, hablando en el lenguaje simbólico, ¿no? Con los prerequisitos, ¿no? Que se necesitan para esto, ella encuentra una escena que nos ayuda a terminar como empezamos. Y ella me dice, qué extraño, ¿por qué recuerdo a mamá exigiéndome que ordenara mis cajones antes de salir a jugar? Que es información clave y que me parece que hoy además nos permite entregar una pieza vital para quienes puedan estar batallando con temas de tiempo. Desde luego, claro, y seguro muchos lo saben, ¿no? Tiroides, el reloj biológico, metabolismo, tiempo. Hablamos ya de cómo muchas veces empiezo con el acelere, la impaciencia, la urgencia, algo me desvía, aquí vivo todavía más la urgencia por el peligro y cuando llego otra vez me desvían la meta, ¿no? Esta es la historia. Ya empecé acelerado, algo me va a desviar, aquí hay peligros y cuando los resuelvo todo lo que sea en esta loca carrera contra el tiempo, siempre no, y siempre no, y siempre no. Y siempre no, porque hay más cosas de fondo. Y es vital poder llegar a ellas, porque yo, si solo me quedo con el tema del tiempo, luego digo, pues ya lo sé, Maru, si siempre lo he sabido, ¿sabes? Así me dicen, pues si yo ya sé que tengo problemas con el tiempo. Y aquí es donde entonces es vital establecer la conexión con lo que nos quiere decir esta información no consciente. De tal forma que para poder resolver estos casos, sabemos de estas 3 cosas, ¿no, Sergio?, que se tienen que hacer. 1, las emociones que se vivieron es posible que sigan atrapadas. O sea, si tú sigues con un problema de hipotiroidismo, aunque ya leíste en diferentes libros, diccionarios que este es el tema, aunque algunos descodificadores ya te lo dijeron, y a través de tu mente lo captas y dices, es cierto, esto no se resuelve si punto número 1,
No libero emociones atrapadas en esta historia. Hay miedo, hay impotencia, hay impaciencia. Y además también hay sensaciones de urgencia y en momentos de que el tiempo vaya un poco más lento para que me dé tiempo. Y luego decir, pues ya me da igual. O sea, si quieren paren el reloj, que de todas maneras ya sé que no llego. Lo primero, liberar la emoción atrapada. Lo segundo, identificar la trama. Porque en esta trama, digamos ahora por efectos de cerrar el podcast, no entro en más detalles, pero a lo largo de su vida, en muchas ocasiones le dicen cosas que no son ciertas. Ahí hay una trama. ¿Te acuerdas? La ginecóloga le había dicho que no había entrado cavidad y sí entró, pero ella ya sospechaba que era un conejillo de Indias y sin embargo fue. Aun cuando su intuición le decía algo, fue y todavía tuvo una intervención. Le dijeron que era la infección urinaria y eso no era cierto. Entonces, en la trama hay cosas que parecen que escapan a mi control, pero siempre si hay repeticiones, Sergio, hay una parte en la que yo tengo que ver, tengo que hallar mi participación, una forma de pensar que me lleva a actuar y que puede ser retado, porque si esta mujer decide en un primer momento, yo no voy a ser el conejillo de Indias, ya ha sido doloroso, no funcionó, no me pienso operar con ella, pues no hay historia. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué se da en ella este conflicto continuo con el tiempo en el que se vive impaciencia, miedo y de hecho ha perdido toda esperanza? Sino, por un lado, porque hay las ganas de acelerar. Y, y verdaderamente hay cosas, Sergio, que muchas veces decimos que son urgentes, no sabes cómo aprendo de ella y que no lo son. Por otro lado, lo que nos explica con los cajones la mamá me parece que es espectacular en el sentido que nos deja claro que muchas veces vivimos restricciones innecesarias, por eso los problemas del tiempo, porque si bien la madre establece la condición de salida, ¿no? No sales si no arreglas. Si es tan pequeña, si aparece desde temprano, esto realmente más bien nos habla de una condición de salida que el alma necesita, porque el alma es la que vive así. Es decir, es posible que ella o tú, cualquiera de nosotros que sintonizamos hoy con el podcast, en ocasiones nos pongamos restricciones innecesarias. Oye, quiero hacer esto, pero antes quiero hacer otras 80 cosas. Oye, ¿y serán necesarias? Qué importante, conforme vamos concluyendo hoy, poder regresar a la reflexión de la diferencia que hay entre lo esencial y lo importante, ¿sabes? Hay cosas importantes que son temporales. Muchas de las listas de pendientes son importantes temporales o restricciones innecesarias. Deseos que pues son cosas aspirables, desde luego situaciones deseables, pero no indispensables. Y, y bueno, pues importante entonces, ¿sabes? Hay unas matrices que dibujan de si es urgente o no urgente, ¿las has visto? Una columna urgente, una columna no urgente, un renglón importante, otro renglón no importante. Pues yo sugeriría una versión, digamos, un poco distinta, urgente, no urgente, esencial, no esencial. Para poner allí adentro la lista de cosas que uno en ocasiones dice que tiene que hacer y no encuentra tiempo, por lo cual uno se siente desbordado, porque pues la moraleja al final es que ella sí consigue lo que desea. No sé si ¿qué es el Jerry McQueen? Rayo McQueen. Rayo McQueen. De plano no me lo aprendí, oye. Gana la carrera. ¿La gana? Sí, sí, de alguna forma sí. Ok. Fíjate cómo el principio y el final se conectan. Porque si tú cambias el paradigma, puedes comenzar a cambiar las circunstancias. En lugar de pensar, haga lo que haga, nunca llego. ¿Qué tal verificar la historia? Sí gana la carrera él, sí consigue esta mujer ser madre. Por cierto, su padre vive y vive con ella y en unas circunstancias, digamos, muy buenas, ¿no? Ha logrado vencer muchas barreras. ¿Qué tal cambiar y decir, haga lo que haga, siempre logro lo que quiero?
¿Qué tal decir en lugar de siempre estoy luchando, batallando contra el tiempo siempre opera a mi favor? ¿Qué tal poder decir, eh, yo siempre confío en una fuente, en un ser divino, en algo que opera más allá de mí, que en efecto cuando las cosas parece que están fuera de mi control me ayuda? A mí siempre me ayudan. Aún incluso llevando las cosas a extremos en mi historia, nunca pasa nada. No sabes, Sergio, auditorio, cómo me dio información muy importante para trabajar mi vida. Y se lo agradezco de corazón porque en efecto, muchas veces todo empieza aquí. Claro, y bueno, ahora que lo mencionas, y yo como recapitulación, me lo llevo este ejemplo a, ¿qué pasa si tú te pones en el switch, en el apagador, y prendes, apagas, prendes, apagas, prendes, apagas, prendes? O sea, ¿qué es lo que termina pasando, Mar? Sí, de El pronto foco acaba, sí. el foco acaba fundiéndose, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que sucede con la tiroides. Es un órgano dedicado a regular ese equilibrio perfecto, ¿no? Y si tú estás con arranque prisa de tensión, arranque prisa, es prender, apagar hasta que la tiroides dice, bueno, ya, ¿no? Eh, Este, y hay un descontrol completo. Descontrol total, lo has dicho, y creo que no podías tener mejor palabra para finalizar, ¿sabes? El poder regresar a la armonía con la vida, el poder regresar a entender que los tiempos son perfectos. A veces uno quiere acelerar ciertas cosas y hay razones más allá de nuestra comprensión por las que eso no se va a dar en el tiempo en el que nosotros deseábamos. Qué importante lo que dices y además recordar, porque en esta secuencia de 3 jefes en cadena me parece que tenemos la respuesta. Parece que es la tiroides y no puedo hacer nada con ella, pero a la tiroides la pineal le manda instrucciones y a la pineal es el cerebro el que le dice lo que hay que hacer. Con lo cual, si yo soy el primero que estoy pensando, que no tengo tiempo, que estoy luchando, pues hay un órgano que va a entender lo que yo vivo y mi sufrimiento y me va a venir a ayudar, metafóricamente hablando. Por lo cual entonces queremos agradecer para finalizar reiteradamente a la persona que nos entrega su historia. Se nos ha ido el tiempo, yo según iba a contar los ejemplos de cáncer y ya los dejaremos para otro momento. Me parece que con este solo evento, con esta sola trama, tenemos más que suficiente, ¿no es cierto, Sergio? Para llevarnos notas y para apuntar en el corazón y en la mente los regalos que nos entrega esto y para poder gestionar más armónicamente y fluir con lo que sea que esté ocurriendo en confianza, ¿no? Como en la antítesis de esto, en confianza, yo sé que no parece sencillo y menos ante circunstancias adversas, pero por miedo, lo único que conseguimos es que se manifieste eso que tememos, ¿no? Lo hemos dicho en otros podcasts, el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se le deje de tener miedo a la cosa. Así que no nos va a ayudar de mucho, quizás no nos ayude de nada. Y la impaciencia, ¿no? Poder darnos cuenta y reírnos de nosotros mismos cuando, como el auto de la historia de Sergio, queremos hacer todo por llegar a toda velocidad. Y habrá un momento, siempre habrá un momento ideal para cada cosa que anhelamos. Sergio, pues el podcast de la semana me parece que es tremenda, ¿no? La conclusión que nos deja y digo que a mí desde el día que estuve con ella no sabes cómo me ha ayudado y se lo agradezco en mi propia gestión de mis tiempos. Pues nos vamos a encontrar de nuevo, ¿no, Sergio, en otra semana? Nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias y hasta entonces.